no estimó ser igual a Dios como cosa en que aferrarse. Cuando vemos esta parte de la palabra del Señor, para introducir lo que vamos a leer, vemos que el sentir de Cristo fue despojarse de su gloria, de su lugar, de su estatus como hombre de Dios, como persona en aquel lugar en el reino de Dios, como hijo de Dios. Se dejó y de repente con el Padre, cuando el Padre vio que todos nosotros lo estamos perdiendo y no teníamos salvación, de repente dice que hubo un sentir en Cristo de dejar su gloria, de dejar su reino a venir hacia este lugar. Cuando nosotros entendemos esta parte, el apóstol Pablo es revelado a través del Espíritu de Dios, pero hay una revelación de Dios sobre el apóstol Pablo, sabiendo lo que Jesús, porque él no lo vio a Jesús, pero él tuvo una revelación de parte de Dios, viendo que Jesús en cierta manera dejaba su reino, dejaba su gloria para ser semejantes a los hombres y venir a esta tierra con el simple propósito de ser un hombre igual que usted, igual que yo, pero lleno de la bendición de Dios. De un hombre de repente de servicio, porque uno de los propósitos de Jesús dijo: yo no vine a que me sirva, vine a servir, vine que de repente a estar hacia los demás. Yo soy el que de repente atiendo a todas aquellas personas que necesitan. No espero que alguien venga a servirme, sino yo voy a servir. Cuando nosotros entendemos esta palabra, el apóstol Pablo da a conocer su ministerio, porque el apóstol Pablo en cierta manera, cuando él revela y habla, cuando hablamos del apóstol Pablo, también hablamos de un hombre de jerarquía, un hombre de autoridad, un hombre que de repente daba temor, daba miedo, un hombre que tenía una buena estadística dentro de la sociedad política, dentro de los gobiernos, aún el cuerpo evangélico, los evangélicos de tiempo, cuando hablaban del apóstol Pablo, daba miedo. Ahora, que Pablo entiende que él también tuvo que llegar a ese encuentro, que hubo el sentir de Cristo de dejar su gloria como hombre, de dejar de repente su reverencia, de dejar su lugar en la sociedad para ser un hombre al servicio de los demás. Nosotros venimos al camino del Señor y dice el apóstol: haz entre nosotros lo que estamos aquí, este mismo sentir, que nadie podamos pensar que somos más que los demás, sino que somos un hombres y mujeres al servicio que está al lado tuyo. Tú tienes que servir a tu hermano y tu hermano te tienes que servir, porque ese fue el sentir de Dios en un principio en Cristo, con el Padre, hablando, dialogando, diciendo: yo dejo mi gloria, dejo mi honra, solamente con un propósito de venir a la tierra y servir. Tú tienes que aprender a servir. Haya vosotros, dice la Biblia, ese sentir de Cristo que es de servicio. Amén. A ver, hermano, fíjate, y a veces nosotros muchas veces nos olvidamos de sentir y de repente no queremos servir, no queremos hacer nada porque mira, tantas cosas que a veces creemos que hemos hecho algo, somos algo, pero dice que hay que sentir, siendo Cristo el Rey, el Dios Todopoderoso, se despojó y vino aquí a la tierra para que tú y yo entendamos que el único propósito de nuestra vida es servir. Estamos en Chile, cuando estaba en Chile los pastores, muchos del consejo de pastores, estaban un poco renegados y enojados con los apóstoles. Tenían razón, porque muchos de ellos de repente creían que el apóstol solamente era mayor que todo lo demás y que el apóstol de repente era para mandar a los pastores. Y muchos de ellos, cuando yo llegué, encontré un momento muy de conflicto con el pastor, con el apóstol, y uno de ellos me pregunta, dice: ¿cómo comienza el apóstol? ¿Qué era apóstol para usted? Yo digo, yo creo que de repente ningún ministerio delante de Dios es mayor que otro. Si hay una estadística de repente que Dios puso a uno al otro, pero es para enumerar nada más, pero todo ante Dios estamos igual. La Biblia dice que Dios no hace excepción de persona, pero tenemos que entender algo: el principio de un apóstol, de un pastor, de un evangelista, de un maestro es el servicio, porque Jesús nos enseñó a ser hombres y mujeres de servicio. Amén. Si en un apóstol, un hombre de Dios, una mujer de Dios que dice ser de Dios y no hay una característica, un sentir de servicio, algo está mal en su vida, algo ha fichado mal sobre su vida, porque los cargos no nos hacen de repente ser mayor que los demás, al contrario, nos hacen para poder servir hacia los demás. Siendo Jesucristo, dijo el apóstol: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que siendo quien era, se bajó, se humilló y dijo el servicio hacia los demás. Dijo el Juan: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Es necesario muchas veces menguar en nuestra vida espiritual, en nuestra
en pensamiento como persona, para que otro pueda ejercer y trabajar. Haya pues en vosotros, en cada uno de nosotros, que podamos servir a Cristo. Amén. Y servir también hacia lo demás. En 1 Corintios, quiero que me acompañe, vamos a ir rápido, así podemos entrar en esta noche la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice algo muy importante. Porque quienes conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto tiene la mente de Cristo? ¿Cuánto tiene la mente de Cristo? Poco tiene la mente de Cristo. ¿Y otro qué tiene? ¿Qué mente tiene? Entonces vosotros tenéis la mente de Cristo. Una mente positiva, una mente diferente, una mente que de repente a nada se para, nada se detiene, una mente que totalmente transformada a la mente natural, humana del hombre, una mente que de repente tiene propósito en su vida, una mente que consigue objetivos, que tiene meta en su vida. La meta de Jesús fue terminar la obra del Padre, y terminó, no se quedó a mitad de camino. La mente de Cristo es avanzar en la pobreza, en la miseria, avanzar en la muerte, en la enfermedad, avanzar de repente en los momentos más difíciles de dolor, de quebranto sobre su vida, caminando al Gólgota, caminando de repente golpeado, maltratado. En un momento quiso renunciar, no, él se mantuvo la mente fija en el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros como hombres y mujeres en esta noche tenemos que entender que tenemos la mente de Cristo y no podemos quedarnos a mitad de camino, no podemos abandonar lo que hemos comenzado si verdaderamente tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto tiene la mente de Cristo? Vosotros tenéis la mente de Cristo. Pregunta a tu hermano, ¿tenés la mente de Cristo? La mente positiva, porque la mente natural, la mente carnal es de contienda, de pleito, de disensiones, de envidia. Esa no es la mente de Cristo, de malos pensamientos, de cosas raras por ahí, que de repente, de poder embromar al fulano, al hermano, a quien sea. Esa no es la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente positiva, de logro y de éxito en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y el apóstol Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Su mente vio a Cristo, que con su dolor y su quebranto, que estaba aún en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdóname porque no saben lo que hacen. Es una mente positiva, una mente que de repente sabe perdonar, sabe olvidar, sabe de repente dejar atrás el pasado y continuar siempre hacia adelante. Esa es la mente de Cristo que tenemos que tener todos los días de nuestra vida. Amén. A veces nos cuesta, pero tenemos que entender que vosotros, dice el apóstol, vosotros tenéis la mente de Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23, muy rápido porque estamos entrando al mensaje de la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: renovaos el espíritu de vuestra mente. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que de repente a veces nuestra mente se tranca, se obstaculiza y de repente se traba. A veces muchos los que tienen computadoras se tilda, ¿no? Que usted está mejor en el trabajo y se tildó y empezó a patear la computadora, cocorrones, y a orarle, si es muy cristiano, muy espiritual, le reprende, o si no, lo maldice, y se... En lo mejor del camino, a mí me ha pasado muchas veces con la computadora vieja que tenía, en lo mejor de los estudios que estaba haciendo, por ahí tocaba una tecla y... Madre querida, hijo de... Se tilda, y nuestra mente en medio parecía una computadora vieja. Un Windows 98 por ahí, ya con poca memoria, poco disco rígido, y después se traba. La única manera para que ande bien eso es cambiarlo. Los jóvenes que saben poder otra memoria o tirarse y comprarse una nueva, una mejor. Hay cosas que nuestra vida tenemos que renovar, nuestra mente, nuestro espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo: vos tenés la mente de Cristo, pero hay cosas que hay que renovar, y renovar el espíritu de vuestra mente. Hay cosas que cambiar, hay cosas que ya no funcionan como antes, hay cosas que no van, no canalizan, no es lo mismo que antes, se atrasan muchas cosas, se impide mucha bendición, y de repente nosotros renegamos, nos enojamos, y de repente nosotros hacemos cosas que